genética. Ok, vamos a hablar acerca del código genético. ¿Alguien me podría dar algún concepto sobre este código o alguna característica? ¿Tania quizá? ¿Tania? ¿O Dalcia? ¿O Solange? Sí que sí están, ¿no? ¿Sí me escucha? Bien, vamos a empezar entonces. El código genético, por si acaso, su objetivo va a ser la de cambiar la información genética y además va a ser universal. Acá vamos a tener 3 procesos también, pero eso lo voy a explicar un poco más adelante. Ahí está. Primero vamos a explicar bien qué son los codones. Y estos codones van a ser tramos de 3 nucleótidos, ya sea A, C, G, T, o sea, adenina, citosina, guanina y timina. ¿Ok? Y además, este código va a estar formado por grupos de 3 nucleótidos. Esto va a ser para poder codificar a un aminoácido en específico. Además, deben recordar que el ribosoma va a ser el encargado de poder leer el código genético y también engancha el aminoácido correcto al triplete correspondiente. En esta imagen de acá vamos a observar al ribosoma principalmente, ¿no? Que está haciendo su trabajo de poder adquirir este código de 3 nucleótidos, como podemos observar acá. Bien, aparte va a haber 3 procesos que son súper importantes. El primero va a ser el de la replicación. Principalmente acá lo que se va a hacer es poder duplicar el ADN y esto nos va a poder servir para una mitosis. Y si se acuerdan, en la mitosis el objetivo era tener la misma información genética tanto en la célula madre como en la célula hija, ¿ok? El siguiente proceso va a ser el de la transcripción. En este lo que se busca es poder copiar el ADN y convertirlo a ARN. Y el objetivo principal de esto es poder generar proteínas. El último, pero no menos importante de los procesos, es el de la translación o traducción, ¿ok? Y lo principal acá es que se busca traducir el ARN mensajero para poder llevarlo a los aminoácidos. Además, acá se va a dar una síntesis de proteínas, ¿no? También hay que recordar que en esta transición, en este proceso, lo principal es el cambio de una base púrica por otra base púrica. Hay que recordar que las bases púricas van a ser la adenina, guanina, citosina y timina. También hay otro proceso que es el de la transcripción, este de acá. La transición sería este de acá, por si acaso. Entonces, esta es una base púrica por otra púrica. En cambio, la de acá sería una base púrica a una pirimidíca, que sería la citosina, timina y uracilo, o a la inversa, ¿no? De la base pirimídica a la base púrica. Bien, también vamos a observar acerca de la beta-globina. Esta proteína es importante porque está muy relacionada a la anemia, ¿ok? Vamos a observar acá a 2 modelos, uno el tipo normal y otro el tipo mutado. Como podemos observar acá, ¿no? Este sería el tipo normal y este va a ser el tipo mutado. En el tipo normal vamos a poder observar a la citosina, a una citosina, a una timina y otra citosina, ¿ok? Y acá en la
No sé si se acuerdan que en la anterior clase precisamente estábamos hablando acerca de esto, que la cadena iba a ser de 5 a 3. Acá también se puede observar. ¿Ok? Y en la parte de 5 a 3 observamos que hay una guanina, una adenina y una guanina. En cambio, en la parte mutada vamos a observar que esa timina va a cambiar a una adenina, ¿ok? Y esta adenina va a cambiar a una timina, ¿ok? Además, vamos a observar que este simple cambio entre muchas comillas, lo que nos va a hacer es cambiar completamente la función de la proteína. Si bien acá su función va a ser la de codificar la glutamina, como podemos observar acá, en esta vamos a ver que va a codificar otro tipo de aminoácido. En este caso va a ser la valina, ¿ok? Entonces lo que se tiene que acordar es que un simple cambio en la cadena de ADN va a causar importantes cambios a la hora de poder codificar una proteína, ¿ok? En este caso va a codificar la glutamina y en este la valina, solamente por este cambio de acá. Además, hay que recordar que este tipo normal va a tener más preferencia por parte de los patógenos, ya que estos patógenos actúan principalmente en los glóbulos rojos perfectos, por así decirlo, porque son bien redonditos, no tienen esta forma de acá, como de cuña, ¿ok? Estos de acá van a tener más probabilidad de colonización, por la misma estructura que tienen. En cambio acá van a tener menor chance de infección, porque ya no son así. Estos son preferidos por los patógenos y estos no. ¿Ok? ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Tienen alguna duda que me podrían decir, por favor? Porque quiero que quede todo claro. Ok, me pueden escribir por chat además si es que desean. Yo estoy atenta también. O si tienen alguna duda de un tema en específico, también me lo escriben por chat o me pueden hablar. Yo las escucho. Ok, si no hay dudas, vamos a pasar a los dos procesos que también son importantes. Uno va a ser acerca de la mutación y otro va a ser acerca de la selección natural. ¿Ok? La mutación va a ser la base de la diversidad genética. Va a causar que esta diversidad tanto puede aparecer como desaparecer. ¿Ok? En cambio, en la selección natural está por encima de esta mutación y nos va a indicar una fuerza evolutiva. Puede prevalecer o disminuir un alelo. ¿Cuál es la diferencia de esto? En la mutación, principalmente va a estar relacionada a un proceso de diversidad genética, ¿ok? Solamente se encarga de que no todas las personas seamos iguales, ¿no? Físicamente hablando. En cambio, en la selección natural va a ser una fuerza evolutiva. Va a causar que algunos de nuestros alelos que tenemos en nuestro organismo se fortalezcan o se debiliten, ¿no? Si es que hay fallas también. Eso es importante. Ok, luego vamos a comenzar con los principales tipos de mutaciones. Y sí, vamos a empezar entonces con la silent, ¿ok? Esta mutación silent es que a pesar de haber cambios en esta cadena de ARN mensajero, como podemos observar acá, a pesar de haber cambios, por ejemplo, acá va a va a haber un cambio de la citosina a un uracilo, ¿ok? Como podemos observar acá, cambia esta citosina por un uracilo. Y en esta parte de acá arriba sería principalmente las dos hebras de ADN, ¿no? Acá de 3 a 5 y esta de 5 a 3. Y acá vamos a ver que cambia una guanina por una adenina. A pesar de haber cambios en la parte de acá, no va a haber cambios a nivel del aminoácido. Acá sí hay cambios a nivel de las dos hebras y también del ARN mensajero, sin embargo no va a cambiar la estructura del aminoácido. Además, esto se estaría dando en la tercera posición, ¿no? Nos acordamos. En la parte de acá, como está codificando, o al menos acá está correspondiéndose con este aminoácido, sería 1, 2, 3, ¿ok? Entonces,
está viendo cambios en la tercera posición. 1, 2, 3, tercera posición. 1, 2, 3, tercera posición. ¿Ok? Eso es lo principal. Entonces, dos ideas principales. Hay cambios a nivel del ARN mensajero y de las dos hebras. Y la segunda idea principal es que no cambia la estructura del aminoácido. La mutación missense principalmente nos va a cambiar o se va a colocar una timina en vez de una citosina y acá a una adenina en vez de a la guanina, ¿no? Principalmente, a ver, vamos a observar acá. ¿Ok? Siempre fíjense con su modelo. Esta va a ser la cadena molde. Por eso es que lo comparamos. Ok, en la parte de acá vemos las dos timinas, la adenina, guanina, citosina. Eso estaría cambiando, ¿no? Acá está cambiando entonces, la citosina se quita y viene la timina, y en la parte de acá la guanina se quita y viene la adenina, al igual que acá. Y acá sí estaría habiendo cambios a nivel del aminoácido, porque estaría cambiando la glicina por la serina, ¿ok? Entonces, missense, hay cambios en el aminoácido y también en las dos hebras de ADN. ¿Ok? En este caso, los cambios van a ser a nivel de la primera posición. Si se acuerdan, en este era a nivel de la tercera posición, porque era 1, 2, 3. En cambio, acá sí va a ser a nivel de la primera posición. Ok. Aparte, esta missense, para que no se confunda con esta nonsense, vamos a ver que su principal diferencia es que en esta nonsense va a tener un codón stop. Esa es la principal diferencia. Acá no observamos un codón stop verdadero, en cambio acá sí. ¿Ok? Y precisamente esta nonsense va a depender de qué tan cerca se encuentre el codón stop al inicio de la secuencia. En este caso estaría a nivel de la primera posición. Vamos a observar que va a cambiar la timina por una adenina y en este caso va a cambiar sí, también va a cambiar, acá cambiaría, se quitaría la timina y vendría la adenina y acá se iría la adenina y vendría la timina. ¿Ok? En este caso de acá va a irse la adenina y va a ser cambiada por un uracilo. Y sí, principalmente, entonces hay que recordar, hay cambios a nivel del primer aminoácido. Vamos a observar también que solamente se va a quedar esta principal aminoácido. Estos tres van a desaparecer. ¿Okay? En estos no desaparecía ninguno. En cambio acá sí. Eso también sucede por el codón stop. ¿Ok? El codón stop lo que va a ocasionar es que se quiten esos tres aminoácidos, porque acá es como si le pudiera un paro al aminoácido y por lo tanto ya los desaparece estos tres, ¿no? Principalmente. Recordamos entonces una vez más, silent, hay cambios a nivel del ADN y del ARN mensajero, pero no hay cambios a nivel del aminoácido. Missense, hay cambios en el ADN y también del ARN mensajero, y acá cambia únicamente el último aminoácido. Acá sería qué tan cerca se encuentra el codón stop en las posiciones o en la secuencia, ya que se encuentra en la primera posición. Y a la hora de colocarse el codón stop se interrumpe la señalización de esos aminoácidos, ¿no? Ok. Además, vamos a tener otros tres procesos. Vamos a tener a la sustitución, a la inserción y a la deleción. Ok. A ver, voy a tratar de preguntar de nuevo. Se pueden guiar también por esto, ¿no? Estrella. Odalcia. Ya. Solange, ¿estás?
Ya. Chicas, es que yo estoy tratando de que esta clase sea didáctica para que ustedes puedan comprender mejor. Si es que podrían siquiera decir. Ya, pregúntame, a ver, pregúntame. Gracias. Ok, gracias. Ok, en este proceso de sustitución, ¿tú te acuerdas qué sucedía? Con tus palabras lo puedes decir también. O sea, es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que esto yo lo apuntaba. Ya estoy por acá, ya estoy llegando a sustitución. Yo lo apunté. Mm, No, no está. Pero creo que es esto. La Sí, misma no por la palabra lo misma. dice, ¿no? Cambia un, ¿cómo se dice esto? Nucleótido. Ujú. Sí, principalmente acá vamos a ver que en la segunda cadena va a haber un cambio, ¿no? Bueno, también en la primera. Esas dos serían las dos hebras de ADN, por si acaso. O sea, esta es una y esta es otra. Entonces acá sí, como tú bien dices, va a haber un cambio a nivel del nucleótido, ¿no? Por ejemplo, acá cambia de la adenina a la timina y acá de la timina a la adenina. ¿Ok? Entonces sí está muy bien tu participación. En la segunda vamos a tener a la inserción. Esta principalmente nos va a ayudar a hacer crecer el gen y va a haber principalmente cambios a nivel de la base, ¿no? Acá va a haber una base nueva, que va a ser la de la timina con la adenina. Por ejemplo, acá lo observamos, ¿no? Y supuestamente acá se iría el guanino con la citosina, la guanina con la citosina, ¿no? Pero acá vemos que se va a insertar esta base. En cambio acá se va a quitar una base. Acá debería estar, siempre nos guiamos, como les digo, de la cadena molde. Acá debería estar la citosina con la guanina, sin embargo acá ya no está, solamente hay una. ¿Ok? Entonces esta nos ayuda a ser más pequeño el gen, lo disminuye, en cambio este lo hace un poco más grande. Y acá simplemente va a sustituir a uno de los nucleótidos. Muy bien. Vamos a tener también ciertas mutaciones donde va a haber cambio de marco o frame shift. ¿Ok? Principalmente acá también tenemos a nuestra cadena molde y vamos a observar que va a haber una extra adenina, una adenina extra. Ok, vamos a observar acá. Supuestamente seguiría esas dos, de la timina y adenina. Sin embargo, acá se va a añadir una adenina con una timina. Estos dos se añaden. Y acá también se va a añadir. ¿Se acuerdan que en las primeras mutaciones lo único que sucedía era que uno de los nucleótidos cambiaba, ¿no? No, ni se quitaba ni se disminuía. En cambio, estos frame shift o cambio de marco van a estar muy relacionados con estos, ¿no? Como acá se añade uno, estaría relacionado con la inserción, ¿no? Sí, principalmente. Y también vamos a ver que va a tener un codón stop, como en la nonsense principal, como esta. Va a tener un codón stop. ¿Ya? Y también va a observar que gracias a este codón stop va a irse, después de la metionina lo coloca el codón stop, ¿no? Entonces va a quitar todo esto. Es como si recortara el aminoácido acá. Si es que el codón estuviera después de la lisina, se cortaría únicamente estos dos. Acuérdese de eso. Entonces, el frame shift nonsense está relacionado tanto con la inserción, porque se añade un nucleótido, y con la nonsense por el mismo codón stop. Bien, pasamos a la frame shift missense. ¿Ok? Este va a estar relacionado con la deleción.
¿Por qué? Porque acá va a estar quitándose uno de los nucleótidos. Acá se va la adenina. Acá hay 3 adeninas, ¿ok? Entonces se va a ir esta adenina y también se va a ir la timina que le acompañaba. Ya no va a haber 3 timinas, sino solamente 2. Y en la parte de acá abajo vamos a tener que se va a quitar uno de los uracilos. Se va a ir, ¿ok? Entonces esta frame shift missense va a estar relacionado con la delesión. Y también va a causar cambios en estos dos últimos, ¿ok? Por lo tanto, va a estar relacionado también con la missense que nosotros conocemos. ¿Por qué no sería silent? A ver, sí. No sería silent porque la silent no cambia, o sea, no cambia el aminoácido. Hay cambios en estas dos hebras y en el ARN mensajero, sin embargo, no cambia el aminoácido como tal. Por eso solamente nos quedaría nonsense o la minsense, ¿no? Para que esté relacionado esto. Y no sería nonsense porque no hay un codón stop, entonces es minsense. Por descarte se puede sacar eso también. Okay. O sea, quiere decir que en la Ninsen va a haber un codón stop. No, en la nonsense. En la Nonsen, perdón. Sí, acá. Y en la Siren no cambia el aminoácido, pero sí cambia el nucleótido. En el Ninsen cambia el nucleótido y el aminoácido, o sea, los dos. Y en el Nonsen, ahí está presente el codón stop. Excelente, muy bien. Sí, es así. Ya. Muy bien. También vamos a tener otra de lesión, ¿no? Que, bueno, nosotros escuchamos de lesión y vamos a relacionarlo con que hay nucleótidos que están desapareciendo. En este caso sería 3 pares de nucleótidos. ¿Por qué? Porque en la parte de acá, si ven, hay una timina, adenina, citosina. Y acá se diría timina, timina, citosina. Pero nosotros no vemos timina, timina, citosina. Eso se está quitando. ¿Ok? Va a haber un proceso acá de delesión, al igual que acá. Otra cosita es que si es que ustedes ven cambios a nivel de la doble hebra de ADN, vamos a asumir inmediatamente que va a haber cambios a nivel del ARN mensajero, ¿ok? Del RNA mensajero. ¿Por qué? Porque este RNA mensajero va a llevar la información de la doble hebra de ADN. Entonces, siempre que haya cambios acá, va a haber cambios acá. Si quieres, si desean, lo comprobamos. Siempre que hay cambios en la doble hebra de ADN, va a haber cambios en el ARN mensajero. Porque el ARN mensajero va a ser el que va a llevar la información. Y acá, como se está quitando esta frecuencia de nucleótidos, vamos a observar que se estaría quitando también uno de los aminoácidos. Porque se acuerdan acá lo de los 3 tramos de nucleótidos, ¿no? Que les había explicado al inicio. Ya está acá. Segundo. Acá. Este codón. ¿Ok? ¿Se acuerdan que el codón es el tramo de 3 nucleótidos? Ay, Dios. Ya. Entonces, como se quita este codón, también se va a quitar uno de los aminoácidos. En este caso sería la lisina. ¿Ok? Porque nosotros contamos 1, 2, 3. Este sería con el primer aminoácido. 1, 2, 3 con el segundo aminoácido. 1, 2, 3 con el tercero. 1, 2, 3 con el cuarto. Ya que hay un codón stop, entonces este ya no tendría aminoácido. Ok. Entonces. Una consulta. Sí. Cuando usted da el codón stop, es como decir que todos estos codones es para que se vean una división en la célula. ¿Me escuchas? Se me había trabado. Sí, se me había trabado, disculpa. ¿Me podrías repetir, por favor? Tengo una duda. Estos codones es como que hace para que la célula se siga dividiendo. Ya. Estos Y codones no sería como que le ¿Sí? pone un límite.
Los codones, ¿te refieres? No, o sea, no, no, no. A ver, la metionina, lisina, la glicina, de acá no me Ujú. acuerdo. Esos son aminoácidos, ¿verdad? Sí, esta va a ser Ya. la cadena En- de aminoácidos. Ujú. sí, entonces, cuando se presenta el codón stop, es como que le pone un límite Ya, sí te entiendo. para que Sí, lleve más la división, o como, exacto. O sea, por ejemplo, acá no tenemos nuestra doble hebra de ADN, ¿no? Y también a la hebra de ARN mensajero. Cuando nosotros vemos acá un codón stop, vemos que en lugar que se estén produciendo este tipo de aminoácidos que vemos acá, ya no habría un aminoácido acá, a pesar que acá habría un codón, ¿no? El codón sería la frecuencia de 3 nucleótidos. A pesar que hay un codón, una frecuencia de 3 nucleótidos, y supuestamente debería haber un aminoácido acá, por la presencia del codón stop no habría este aminoácido. Así que sí, le estaría poniendo como un límite, ¿no? Precisamente. Al igual que acá, ¿no? También en la nonsense, acá estás. A la hora de colocar el codón stop, lo único que se ha hecho es mover este codón stop acá, si te das cuenta. Entonces, como se coloca el codón stop acá, lo que se causa es que estos 3 aminoácidos desaparezcan, porque el codón stop está después de la metionina, ¿ok? Y precisamente la nonsense también está relacionado a qué tan al principio del codón se encuentra este codón stop. O sea, el codón stop, eh, ¿en qué posición del codón de la hebra del ARN mensajero se encuentra? ¿Ok? Si es que se encuentra, por ejemplo, en la segunda posición, ya no sería considerado nonsense, porque nonsense está relacionado con la primera posición. ¿Me entiendes? sí. Ya. No, pero de verdad, si no entendiste algo, de verdad te lo puedo volver a repetir, no pasa nada. No, sí entendí. O sea, sí Ah, ya, entendí. perfecto. Excelente, entonces, continuamos. A ver, acá, este proceso. Acá vamos a observar dos procesos, ¿ok? Uno va a ser el de la inversión y otro va a ser el de la translocación. En la inversión, como bien dice su nombre, se va a invertir una hebra de ADN, como observamos acá. O sea, no es una hebra, sino es como si hubieran hecho acá un corte en las hebras de ADN y simplemente esta base de acá, en el medio, se va a girar y vamos a tener que la segunda hebra ahora es parte de la primera hebra y la primera hebra ahora sería la segunda hebra porque se ha girado, ¿ok? En cambio, en la translocación vamos a observar que eh, la última parte de la doble hebra de ADN se va a cambiar con esta de acá, ¿ok? Estas dos son dos secuencias, dos hebras no es distintas, sino dos secciones de la doble hebra de ADN que son distintas, ¿ok? Por eso la vemos en distinto colorcito. Entonces, lo que se va a hacer acá es cambiar, es cortar una de las secciones de la doble hebra de ADN y se cambia con la hebra, con el inicio de la doble hebra B, por ejemplo, del ADN, y la parte principal de la doble hebra B va a ser parte de la parte B de la doble hebra A. O sea, es como un switch, ¿ok? Este de acá pasa este de acá y este de acá pasa este de acá. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede para principalmente intercambiar información de esas dos hebras, principalmente. Es únicamente para poder cambiarla. Además, estos lo pueden ayudar identificando
como que la inversión va a tener las mismas bases, pero diferente dirección. Y en esta translocación va a haber una migración o recombinación. ¿Ok? Va a haber principalmente un intercambio de material genético. Ujú. También vamos a ver que va a haber una cierta enfermedad, una cierta patología que va a estar relacionada a muchas repeticiones de nucleótidos en el ADN. No sé si es que ustedes saben a qué patología me refiero, sino para yo decirla. Es como un tipo de mutación, precisamente. Empieza por H. Junkin, ¿cómo es esto? Ujú. Juntinto. Parecido, Ay, no parecido, me por ahí acuerdo. vas. Estás encaminado. Enfermedad de Huntington. Ajá, Huntington. Eso parece como un nombre acá de la realeza, ¿no? Apellido Huntington. Acá, así. Huntington. Ok. Esta principalmente va a estar relacionada con la cantidad de repeticiones, con las muchas repeticiones que habría en esta frecuencia de nucleótidos, ¿no? Y como dato, se encuentra relacionado o se encuentra localizado en el cromosoma 4. Pero eso ya lo van a ver más adelante, no se preocupen. Lo podrían anotar si quieren, cromosoma 4 Huntington, pero lo principal es que el Huntington va a estar relacionada con las muchas repeticiones de nucleótidos, ¿no? en el ADN. Bien, vamos a pasar acá. Vamos a observar también que va a haber dos tipos de mutaciones, ya sean las sinónimas o las no sinónimas. Vamos a observar un segundo. Uh-huh. También deben tener en cuenta que este tipo de mutaciones de las cuales estamos hablando, ¿ustedes creen que este tipo de mutaciones pasaría a la siguiente generación? ¿O no? O sea, en la siguiente generación me refiero por el proceso de mitosis, ¿no? Que las células madre pasan a las células hija. ¿Es un sí, o sea, que sí o sí va a pasar de la célula madre esta mutación de las células hija? ¿O es un no siempre? ¿O es un no definitivo? ¿Ustedes qué creen? La pregunta era si es que pasa estas mutaciones a la siguiente generación o no. Ahí. Pasan varias veces. Dime. ¿Pasarían varias veces? ¿Cómo que pasaría en breve? ¿Puedes volver a repetir la pregunta, por favor? Sí, no pasa nada. A ver, la pregunta era si es que estas mutaciones van a pasar a la siguiente generación, ¿no? Van a ser como hereditarias a nivel de la célula. ¿Tú crees que sí o no? ¿O depende? Creo que sí. Ya. De hecho, es un depende, ¿no? O sea, no es que siempre van a pasar a la siguiente generación. Va a depender si es que las células son o germinales o somáticas. ¿Te acuerdas de esos términos? Célula germinal o célula Sí, somática. Ya, a ver, sí. explícame. ¿Cuál es la diferencia? Que unas son de reproducción y otras son todas las células del
que puede haber en nosotros. Mm, Ujú. Las somáticas, todas las generales, y las germinales son los gametos. Sí, principalmente esa es Y la la principal diferencia estaría diferencia. entre la mitosis y la meiosis. Ujú. Esto de si es que va a pasar a la siguiente generación estaría relacionado en verdad con las que se relacionan con la mitosis. ¿Cuáles son? Las somáticas. Ujú. Están relacionadas con esas, me parece. Aunque también depende, ¿no? De las ocasiones. Porque hay ocasiones también excepcionales, pero principalmente es un gran depende. No siempre van a pasar de la siguiente a la siguiente generación, ¿no? Esa es la principal diferencia. Después, ya, vamos a ver acerca de estas mutaciones sinónimas y no sinónimas. En la mutación sinónima vamos a observar que va a haber un cambio en el gen y no en el aminoácido. ¿Ok? Esta estaría relacionada principalmente con la... ¿Alguien se acuerda? Donde ocurría un cambio de gen y no en el aminoácido. O sea, ocurría un cambio en el gen, pero no en el aminoácido. Y acá no observamos codones stop. En un momento. No, acá, perdón. Me parece que no habría cambios. Ujú. No habría cambios a nivel del aminoácido, porque estos, la leucina, estos serían los aminoácidos y estos van a ser los nucleótidos, ¿ok? Entonces sí habría cambios en los nucleótidos, pero no en el aminoácido. Sí está bien. Esa vendría a ser la missense, ¿no? Porque la nonsense está relacionada con el codón stop. Acá vamos a observar que habría cambios en el aminoácido y también habría cambios a nivel de los nucleótidos. Entonces, pero también Sería observamos que acá, missense. sí, pero la principal diferencia es que acá habría como un stop, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia. Sería una donde había codones stop. Nonce. Muy bien, sería nonsense, ¿no? Acá como acá yo tengo mis dudas, honestamente, porque como hay cambios a nivel del nucleótido, pero no hay cambios a nivel del... no, no habría cambios a nivel del aminoácido. Ujú. Esta me parece que sería silent, yo me he equivocado. Sí, ¿no? Porque si nos volvemos acá, vamos a ver que en la silence va a haber cambios a nivel de la doble hebra, o sea, a nivel del nucleótido, pero no en el aminoácido. En cambio, casi a nivel del aminoácido. Ujú. No, sería silent en esta acá. Sinónima silent, no sinónima nonsense. ¿Ok? Sí lo entendieron, ¿por qué no? Esto sucede porque hay cambios a nivel del nucleótido, pero no a nivel del aminoácido. En la missense sí habría cambios a nivel del aminoácido, por eso es que no la colocamos acá. En cambio, la nonsense, hay cambios a nivel del nucleótido y también a nivel del aminoácido, y aparte hay un codón stop. Entonces sería definitivamente nonsense en esta no sinónima. ¿Bien? En la parte de acá vamos a observar un cuadro resumen, principalmente. Vamos a observar que va a haber diferentes casos, ¿no? Este va a ser el de la no mutación. Acá, ese sería el modelo normal, por así decirlo. Vamos a observar que va a haber una timina, citosina, adenina, y en la hebra de abajo habría una adenina, guanina, timina. Acá va a haber un cambio, perdón, acá no va a haber un cambio. En esta hebra de ARN mensajero estaría el uracilo, la citosina y la adenina. Y esta proteína vendría a ser la serina.
¿ok? En la no mutación, o en la normal, sería la serina. Acá UCA y acá timina, citosina, adenina, adenina, guanina, timina. En la mutación sinónima, ¿se acuerdan acá? Habría cambios, como les comento, en el nucleótido, porque estaría cambiando la adenina por la guanina y la timina por la citosina y acá la adenina por la guanina, pero no habría cambios a nivel de la proteína o aminoácido, ¿ok? Entonces esa sería el sinónimo. No habría cambios a nivel del aminoácido. La no sinónima habría cambios a nivel de nucleótido, porque acá estaría cambiando la citosina por una timina y la guanina por una adenina, y acá la citosina por un uracilo. Pero acá sí habría cambios a nivel del aminoácido, ¿ok? Entonces, la no sinónima está relacionada con acá esto no lo había visto. En este caso, como no vemos un codón stop, ese sería Minsens. Como no vemos acá un codón stop, pero acá como si había un codón stop sería nonsense. Y acá precisamente también les hablan de la nonsense, que bueno, se cambia también a nivel del nucleótido, del ADN y del RNA mensajero, pero acá sí habría un codón stop. Por lo tanto, ese sería nonsense por el codón stop. ¿Ok? Antes de pasar a la segunda parte, ¿tienen dudas hasta acá? ¿Puedes volver un ratito atrás para ver? Sí, por supuesto. O sea, en la sinónima, el cambio estaría en el tercero y en el no sinónimo. ¿Te refieres dónde va a haber cambios a nivel nucleótido? O... Ajá, porque, o sea, veo no mutación, mutación sinónima, mutación no sinónima. Ujú. Sí, esto es principalmente para poder señalar sus diferencias, ¿no? En la no mutación sería el modelo original. En la sinónima nos están hablando acerca de esta de acá, sería la misma de acá, porque estamos viendo cambios a nivel del nucleótido del ADN y del ARN mensajero, pero no estamos viendo un cambio a nivel del aminoácido. Por lo tanto, se le llama silent, porque no hay cambios a nivel del aminoácido. La no sinónima también tendría cambios a nivel de nucleótido, tanto de ADN como de ARN mensajero, pero sí habría cambios a nivel del aminoácido. Por lo tanto, en esta de acá es considerada minsense. Y en la nonsense como tal, habría cambios a nivel de nucleótido y habría un codón stop. Por eso es que se le dice nonsense, porque vemos un codón stop. ¿Se entiende? Ay, o sea que en la silence el cambio va a ser de, de adenina, guanina y de timina, citosina. No siempre, ¿ok? Podría haber un cambio también a nivel de la timina, ¿no? Que no sea timina, sino, yo qué sé, uracilo, ponte. No, dudo mucho que sea uracilo. Acá sí. Acá ponte que sea una, no lo sé, citosina, otra citosina acá, que sea CCA, ¿ok? En verdad, un momento. No, sí, tienes razón. En la silent siempre el cambio va a estar al nivel de la tercera posición. Tienes muchísima razón. Pero a lo que me iba es que no necesariamente va a cambiar la adenina a una guanina, puede cambiar a otra timina o a una citosina, a eso me iba, pero siempre es en la tercera posición. En la no sinónima, perdón, como es Minsense, estarían los cambios a nivel de también la primera posición. No, pero es un poco raro, honestamente, porque como es Minsense, debería haber cambios en la primera posición. Acá está el nivel de la segunda posición.
Me parece que en la Minsense no aplica mucho eso, pero en la Silent sí, siempre es a nivel de la tercera posición. Ujú. Y el nonsense se identifica más por el codon stop. O sea, pero al ver Bien. ese cambio de aminoácido, ahí quiere decir que no cambia el nucleótido, ¿no? No, también cambiaría el nucleótido, porque observamos que ya no hay una citosina, sino una timina. Sí, sí cambiaría el nucleótido, pero como cambia el aminoácido, ¿qué nos indica que hay un cambio de aminoácido? Nos indica que habría otra función, ¿no? Habría otro mensaje final. Ujú. Por ejemplo, acá, si es que codifica principalmente la serina, acá estaría codificando la leucina. Habría un cambio de mensaje. Ujú. Esa sería la principal, lo más relevante que podemos notar. Ya, gracias. De nada. Acá principalmente estaríamos viendo una comparación entre el gen de un chimpancé con el gen de un humano. Vamos a observar que va a haber 5 mutaciones. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mutaciones. Sin embargo, vamos a ver que no todos los lugares están pintados con verde. O sea, no toda esta doble cadena es verde, sino solamente un sitio. Acá otro sitio, otro sitio, otro sitio, otro sitio. ¿Esto por qué sucede? Porque si es que habría esto, todo esto estaría pintado, no podría codificarse ni un solo mensaje. Porque todo eso tendría un error. ¿Me entienden? Porque en las mutaciones es como un error. Así es que acá hay, si es que toda esta doble cadena está pintada con verde, significa que toda esa cadena hay un error. Y entonces si es que todas están pintadas, significa que no hay ningún mensaje, principalmente. Por eso que solamente lo normal es que haya mutaciones en ciertos lugares específicos. ¿Ok? Entonces no todos los lugares van a cambiar, no todos los lugares tienen una mutación. ¿Ok? En esta otra imagen vamos a observar una comparación entre el gen del ratón y el gen del humano. Principalmente vamos a ver que esta parte de acá va a ser del exón y esta parte de acá va a ser del intrón. Como les comentaba también en la otra clase, el exón va a presentar menos mutaciones que el intrón. Eso sucede porque el exón va a codificar una proteína, va a tener una principal relevancia sobre la proteína. Y si es que hay muchas afecciones a nivel del exón, va a dañar a la proteína. Por eso es que normalmente suceden las mutaciones a nivel del intrón, porque no tiene un verdadero efecto sobre la proteína, no la cambia, no la afecta, no nada, ¿ok? Entonces en el intrón habría la mayor cantidad de mutaciones, en el exón no. Aparte el intrón puede ser retirado porque como no afecta a la proteína, acá es donde se pueden aplicar diferentes técnicas como la de CRISPR-Cas, esas principalmente, ¿no? Como para poder cortar esa parte dañada y repararla. Uh-huh. Vamos a observar acá también que, bueno, observamos principalmente un pico de este LAC, de la E. coli. No hay mucho que decir acá, solamente es que es un pico. En la parte de acá, este va a ser el homocigoto normal, este va a ser el mutado y va a ser un heterocigoto y este va a ser un mutado homocigoto. Acá vamos a observar que ambos alelos van a producir una proteína activa y, sí, principalmente eso. En el heterocigoto mutado, vamos a observar que uno de los alelos va a producir solamente esta proteína activa. En cambio, ya en el mutante homocigoto como tal, vamos a observar que ninguno de estos alelos va a producir la proteína. Acá uno de ellos sí produce, en el normal, pero heterocigoto, porque, a ver, esto de wild type mutant significa como entre normal y mutado, es como un intermedio. Por eso es que acá solamente uno de esos alelos va a producir la proteína. En cambio, en el normal ambos la producen y en el mutado como tal homocigoto ninguno lo va a producir.
¿Se entiende? En la parte de acá vamos a observar también que el fenotipo va a estar mutado. Por eso es que te dice que es mitad mutado, porque el fenotipo está mutado. Acá el fenotipo está normal y acá en ambos, tanto el alelo como el fenotipo van a estar mutados, porque esto no va a producir ninguno de estos la proteína. También vamos a observar ciertas mutaciones, ¿no? Acá estaría la mutación silent, acá estaría la mutación nula, la mutación puntual, y sí, ¿no? Y este sería el normal. Eso sí, necesito que traigan algo para poder apuntar o algo así. Mejor, porque eso es importante. En la mutación silent, esta silent, ¿qué nos recuerda silent? A silencio, ¿no? Y es porque la silent no va a afectar a la proteína, no la afecta, no la toca, no nada. La proteína está ahí. Hay una mutación, pero la proteína está intacta. La mutación nula es que causa que no haya una proteína. Y la mutación puntual puede tener dos extremos. O causa un daño a nivel de la función de la proteína o puede producir una nueva función a nivel de la proteína. ¿Ok? Entonces es extremista esta mutación puntual porque puede causar un daño o un beneficio a la proteína. La silent es que no afecta a la proteína y la mutación nula es que causa que no haya ninguna proteína. En la parte de acá vamos a tener lo de los grupos sanguíneos. Vamos a tener al antígeno A, al antígeno B, principalmente al antígeno F también, al antígeno H también. Y acá vamos a tener la beta transferasa y la A transferasa. Acá va a estar la transferasa principal que nos da especificidad para el grupo sanguíneo va a ser la galactosiltransferasa. Esta galactosiltransferasa es la que nos va a dar la especificidad para el grupo sanguíneo. ¿Okay? Por eso es que acá vemos que en el fenotipo A positivo o A negativo, vamos a observar que va a tener a la N-acetilgalactotransferasa. Galactosiltransferasa, perdón. Y en la beta va a tener únicamente a la galactosiltransferasa. En la AB vamos a observar que tiene tanto a la galactosiltransferasa como a la N-acetilgalactosiltransferasa, estos dos, porque es una combinación entre esos dos. Y en la O no va a tener ninguna de las transferasas. Vamos a observar que si bien es cierto hay mutaciones, hay diversas mutaciones que pueden causar daños a nivel de la proteína. Hay también ciertos mecanismos de reparación. Puede ser tanto a nivel de una parte de la cadena, a nivel de una conexión de la cadena, a nivel de la base o a nivel de la doble cadena como tal. También hay ciertas ligazas que están relacionadas. Yo sugeriría que principalmente lo tengan como dato. Eso no es muy relevante para ustedes ahorita mismo, pero de todas formas acuérdense que la ligasa 3 está relacionada con una sola cadena, o sea, con la reparación de una sola cadena en el ADN. La ligasa 1 está relacionada con la conexión que hay entre estas dos cadenas. La base estaría relacionada con la ligasa 1 o con la ligasa 4. Y en cuanto a la doble cadena, la homóloga, la recombinación homóloga está relacionada con la ligasa 1 y la no homóloga con la ligasa 4. ¿Okay? Ahora sí, llegamos a los experimentos de Mendel. ¿Okay? Vamos a observar acá a los alelos tanto dominantes como recesivos. Este va a ser un alelo que va a codificar las flores de color púrpura y un alelo que va a codificar las flores de color blanco. Estos van a ser el par de cromosomas homólogos. Acá va a estar el ADN con el nucleótido, con la frecuencia de nucleótido. Va a empezar por la citosina, timina, adenina, adenina.
esta parte de acá va a ser igual a esta parte de acá. La diferencia va a estar en la primera posición, porque acá para las flores púrpuras va a empezar con una citosina y acá para las flores blancas va a empezar con una adenina. Este alelo para las flores púrpuras va a causar que se pueda sintetizar el pigmento púrpura, va a causar que esta enzima pueda colorear a la flor de púrpura. En cambio, esta frecuencia de ADN que empezaba por la adenina resulta en la ausencia de esta enzima, ¿ok? No va a tener esta enzima que va a poder colorear o no, ¿no? Esa no tiene esta enzima, en cambio, esta de las flores púrpuras sí va a tener esta enzima. ¿Y eso por qué sucede? Porque el blanco no tiene color, por así decirlo. Nosotros decimos que no tiene color, pero en verdad es porque no tiene esta enzima, que no tenga un color verdadero, porque empieza por la adenina. Eso está muy relacionado también con la secuencia de nucleótidos, ¿no? Digamos que también una flor púrpura, un alelo de flor púrpura resulta suficiente pigmento para toda esta flor. Vamos a tener también las distintas generaciones, la generación P, la F1 y la F2. Vamos a observar acá principalmente la combinación, ¿no? Tanto de las flores púrpuras como de las flores blancas. Esta va a tener sus dos alelos dominantes. ¿Por qué decimos que son dominantes? Porque las dos son P mayúscula, ¿no? Son mayúsculas y por eso como son las dos iguales, o sea, es mayúscula, mayúscula, decimos que es dominante. Acá son iguales, sí, porque dice P minúscula, P minúscula, pero como es minúscula, es recesivo, ¿ok? Y esto resulta en un alelo que va a ser heterocigoto, ¿no? Principalmente, porque vamos a tener un alelo diferente. Uno va a ser mayúscula y otro minúscula. Vamos a tener acá la generación F2, donde lo que se va a hacer es este cuadrito característico de Mendel, ¿no? Vamos a ver que va a haber un alelo que va a ser dominante y otro recesivo, y dos van a ser heterocigotos. Vamos a pasar un ejercicio ahorita para que se entienda mejor. Acá vamos a observar el fenotipo. Van a haber tres púrpura, tres flores púrpura, y uno va a ser blanca, ¿no? El genotipo, uno va a ser homocigoto, heterocigoto, heterocigoto, homocigoto. Lo que les decía acá precisamente. Dominante, recesivo, heterocigoto, heterocigoto. Lo mismo acá. Pero acá como te dicen homocigoto, es homocigoto dominante, ¿no? Homocigoto, ¿por qué? Porque ambas P, pues principalmente son en mayúsculas, están o sea, son iguales, ¿no? Porque las dos son mayúsculas. Por eso es que acá se hizo homocigoto también, porque las dos son iguales, son minúsculas. Y lo del ratio es que principalmente va a haber una dominante, dos heterocigotas y una recesiva. Por eso es este ratio. Acá 3-1 significa que son 3 púrpura y 1 blanco. Bien. Acá lo que les decía, vamos a ver, acá en cambio tenemos a un genotipo donde no sabemos si es que es completamente dominante o heterocigoto, y esto se multiplica por 1 que va a ser completamente recesivo, ¿no? Podemos tener dos opciones, principalmente que la flor va, o sea, que si es que la flor es completamente dominante, nos va a dar esta frecuencia, nos va a dar que los 4 sean heterocigotos, en cambio si la flor sería heterocigoto, nos va a dar que 2 de ellos sean heterocigotos y que 2 de ellos sean recesivos. Hay cambios. Acá lo principal es que va a haber cambios. Honestamente, también lo que les recomendaría es que se basen de acá para poder hacer sus multiplicaciones. Como su examen es virtual, yo les recomiendo que esto lo tengan muy presente. Bien, acá yo tenía un pequeño ejercicio que quería hacer con ustedes para hacerlo del cuadro. Y sí, antes de pasar a eso, vamos a observar esto rápidamente. Vamos a observar que va a haber una generación P y una generación F1, ¿no? Acá esta bolita de acá va a ser completamente dominante y esta bolita media deforme de acá va a ser completamente recesiva, ¿no?
¿Por qué decimos eso? Porque esto sería homocigoto. No hay ninguno que sea, yo que sé, mayúscula, minúscula, a eso me refiero. ¿Ok? Y esto lo que nos va a dar es un heterocigoto como tal, porque sí va a haber esto, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Por eso decimos que esto es heterocigoto. En cambio, estos dos son homocigotos. Este cuadrito es un toque más complejo, pero honestamente les recomiendo que se basen de esta frecuencia de acá. Allá, acá yo coloco a mi dominante, acá mi dominante, acá mi heterocigoto, acá mi heterocigoto, ¿no? Heterocigoto comenzando con mayúscula y terminando con minúscula, ¿no? Acá ponemos al heterocigoto empezando con minúscula y terminando con mayúscula. Y acá al recesivo, ¿no? Eso les recomiendo como recomendación para su examen. Acá algunos ejemplos, les voy a pasar el PPT. Otros ejemplos. Acá observamos, ¿no? Lo del grupo sanguíneo, las características. Vamos a observar a los diferentes tipos sanguíneos, A, B, AB u O, y a su genotipo respectivo. Vamos a observar también que, a ver, diferencias que podemos tener para poder resaltar en esta tabla, ¿no? Principalmente, este A va a tener anticuerpos para beta glicoproteico. Este B va a tener anticuerpos para A glicoproteico. Este AB no tiene ni para A ni para B glicoproteico. Y esta O va a tener para ambos, tanto para A como para B. ¿Qué significa anticuerpos? Que lo rechaza, ¿no? En cambio, acá vemos otro, que es que ¿de quién puede recibir? Este AB va a ser recipiente universal. ¿Por qué decimos que es recipiente universal? Porque puede recibir tanto de AB, su mismo grupo sanguíneo, de A, de B o de O. Por eso decimos que es recipiente universal. Este no tiene para beta-glicoproteico, como podemos observar en sus anticuerpos. Por eso es que solamente puede recibir de A o de O. Y este, como tiene A glicoproteico, recházala, puede recibir de su mismo grupo o de O. Y el O, lamentablemente, solamente puede recibir de su mismo grupo. Es el más afectado de todos, este O. ¿A quién puede donar sangre? Este A puede donar sangre a A o a B. Este B puede donar sangre a B o a B. Y este AB a la B. Y este O, a pesar de ser el más perjudicado, es el más servicial porque puede donar sangre a todos los grupos sanguíneos. Acá les dejo material de ayuda, pero antes, para por finalizar, vamos a hacer este ejercicio acá. Ahorita les voy a compartir Jamboard. Un segundo.
Bien, les dejo acá el Jamboard, por favor ingresen para ya... Esta va a ser su vinculación, para que me puedan resolver eso. Bien, vamos a empezar resolviendo esto. Vamos a hacer como si esto fuera como lo que observamos acá. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo les había dado? Que en uno sea completamente dominante y en el otro sea heterocigoto. En la parte de acá vamos a ver que... Un segundo. Yo cerré mi Canva. Un momento. Justo. Necesito que ingresen ese link, por favor. Ya. A ver. Necesito que se guíen de este cuadro de acá. ¿Por qué no se copia? Copiar. Voy a guardar por Paint mejor. Ya. Bueno. Solange, ¿estás ahí? Sí, sí, estás ahí. Sí, acá estoy, necesito aprender esto, pero no, Dios mío, creo que es un B mayúscula y un minúscula. Sí, acá justamente te iba a poner un cuadrito para que te puedas guiar, para que te pueda ayudar. Segundo. No me acuerdo. Parece que se está subiendo. No sé cómo subir archivos. Creo que es así. Ah, creo que sí. No sé. Un momentito. No. Ay, no, qué raro. Un segundo. ¿Por qué no se sube? Un momento.
Quizás es que lo copio. A ver, un momento. Era justamente lo que estábamos hablando acerca de los fenotipos. Ahí está, ahí está, ahí está. No sé si es que está cargado. Ahí está, sí cargó. Era de esto, mira. De esto de acá. Está en la primera diapo por si. Era de esto de acá. Era de esto de acá. Esto. De eso de acá. Como te dicen B mayúscula, con B mayúscula y B minúscula, lo principal que debes hacer es guiarte de acá. Porque si Lo observas, veo. vas a Está observar muy un chiquito. fenotipo. Ay, un momento. Creo que sí. Ah, ya, Acá lo ya. único que tienes que hacer sería. En este A caso, ver, reemplazar espérate. por B. Voy a encontrar un caso similar. Voy a encontrarte un caso. A ver. Ay, no sé si. Está bien. No encuentro un caso actualmente. Chispas, no encuentro un caso. ¿Qué? No encuentro un caso similar. Ujú. Te digo, tú que estás en segundo año, anatomía se lleva ¿cuántas veces en los 6 años? Disculpa. Anatomía se lleva Se en entrecorta. segundo ciclo, ¿y en qué ciclo más? Sí. Uy, no te tengo el dato. A ver, por ejemplo, ahora los que van a pasar a cuarto ciclo, vamos a llevar patología. ¿Qué más se va? No vamos a llevar un curso como tal de anatomía. Creo que eso no se ve hasta quinto ciclo.